Amor, de paz, Espíritu de Dios, gracias por tocar nuestros corazones, gracias por darnos vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un día vino el Espíritu Santo y nos dio vida. Nos convenció de qué tan pecadores, qué tan malos somos. Nos convenció de que necesitábamos de Dios. El mundo no necesita de Dios. Ellos creen que no necesitan de Dios porque están muertos. Pero aquel que le ha dado vida entiende que necesita de Dios, entiende que necesita congregarse, entiende que necesita reunirse con el pueblo de Dios para alabar y glorificar al Santo de Israel, al gran yo soy. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, el que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquel que pagó nuestras deudas, nuestras iniquidades, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él venimos a adorar en esta hora, hermanos. A nadie más, a nadie más. Olvídese de lo demás. Olvídese que existe alguien más. Solo recuerde el gran yo soy, el Cordero inmolado, aquella visión que vio Juan. Dice al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la honra, sea la gloria, sea el poder, sea la alabanza, sea la adoración. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de glorificarle a Él, de alabarle a Él, de bendecirle a Él, de decirle cuán bueno y cuán misericordioso ha sido con nosotros. Espíritu de Dios, toca en esta hora nuestros corazones. Llévanos a adorarte, llévanos a alabarte, llévanos a glorificarte. Espíritu de Dios, necesitamos tu presencia. Oh, necesitamos tu presencia. Oh, mira cuán malo soy, Señor. Mira cuán pecador soy. Mira cuán imperfecto soy. Delante del Dios perfecto. Delante del que lo ve todo. Delante del que no se le escapa nada. Estamos desnudos delante de su presencia. Comenzamos este culto de adoración. Este culto de exaltación. Un culto de gozo y regocijo porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Porque hemos sido regenerados por la única sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta hora traemos nuestra ofrenda delante del Cordero. Yo no sé qué ofrenda trae usted en esta hora. Cuando comienzan las escrituras en Génesis capítulo 4, hay dos personajes que se nombran allí. Ustedes lo conocen perfectamente. Caín y Abel. Caín y Abel. Cada uno trajo su ofrenda delante de Dios, pero solamente una fue aceptada. ¿Por qué? Porque la hizo con fe. La ofrenda de Abel fue aceptada porque la hizo con fe. Mas la de Caín no, porque había maldad, había codicia en su corazón, había orgullo en su corazón, porque no reconocía que solamente había un Dios verdadero. Porque no reconocía que solamente uno puede librarnos de nuestros pecados. Yo no sé con qué intención vino esta hora a la casa de Dios, pero si trae una ofrenda como la de Caín, déjenme decirle que Dios no la acepta. Solamente acepta una ofrenda que la trae con fe. Una ofrenda reconociendo que el Hijo de Dios pagó por sus pecados. Nada más aceptarán al Señor Jesucristo. Lo demás será falsedad, será hipocresía. Traiga su ofrenda como la trajo Abel. Deposita en la mano de Dios en esta hora. Y yo no sé qué es lo único que puede dar usted, pero el Rey decía: lo único que tengo es mi corazón quebrantado y humillado delante de tu presencia. Es lo único que puedo darte en esta hora, porque no tengo más. El oro y plata te pertenecen a ti, Señor. La casa, todo esto que existe ya es material. Lo único que puedo darte en esta hora es mi corazón, Señor. Entreguémosle el corazón al Señor en esta hora, hermanos. Y glorifiquemos su nombre como jamás lo ha glorificado. Exáltele como jamás le he glorificado. Tal vez mañana Él no exista. Tal vez mañana ya no esté en este mundo. Tal vez mañana ya haya pasado a la eternidad. Y si pasó la eternidad con Cristo Jesús, gloria a Dios.
Pero si pasó la eternidad sin Cristo, déjeme decirle que será un lugar de tormento, un lugar de llanto, un lugar donde el gusano no muere, un lugar de sufrimiento, no solamente por un año, por 1000 años, es por la eternidad. Recuerda estas palabras que le digo en esta hora, hermano, amigo que nos escucha. Glorifica al Cordero con todo su corazón. El Espíritu lo llevará a ese instante, a ese momento. Y le damos gracias al Señor por este día maravilloso, nuestro Dios, que nos permite reunirnos aquí en la casa de Dios, casa de oración, un grupo pequeño que lo único que quiere es adorar al Rey, que lo único que quiere es decirle, Señor, gracias, gracias, y adorarle toda su majestad, alabarle, cantarle. Y como les digo, no se trata de usted ni se trata de mí, se trata de Cristo únicamente. Así que bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes, también a los que nos escuchan por las redes sociales. Que este servicio sea de bendición, sea de edificación, que la palabra que se hablará hoy toque lo más íntimo de su corazón, que pueda ser lleno con todo el poder del Espíritu Santo, que pueda tratar con su vida, que pueda redarguirlo si es necesario, que pueda corregirlo, porque es necesario que día a día seamos corregidos, porque somos imperfectos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, para alabar al Cordero, para glorificar al Rey. Así que, hermanos, bienvenidos a cada uno, y vamos a leer, si se pueden poner de pie, vamos a leer Juan 14, del versículo 15 al 31. Esta es la promesa, la gran promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de partir, y es la llegada del Espíritu Santo. Y por eso le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que ya habita en nuestro corazón, ya está en nuestro corazón. Solo dejémoslo que ore con poder, que se mueva con autoridad. Así que le doy el espacio a mi esposa, que ella va a leer la lectura bíblica. Amén. Cuando lo tengan listo, hermano, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis en aquel día. Vosotros conoceráis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judá, no él, Iscariota: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, tengan miedo, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros.
Si me amáis, os habráis escogido regocijado, perdón, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creéis, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el que nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así, le hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Hermosa palabra, hermanos. ¿Verdad? Como dice, ¿verdad? Que sigamos adelante, como estaba diciendo mi esposo, ¿verdad? Sé que no es fácil, ¿verdad? Seguir al Señor, a veces tenemos dificultades, pero lo más hermoso que tenemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da la fortaleza y lo que nos pone en nuestros corazones. Así que sigamos pidiéndole al Señor que nos ponga eso en nuestro corazón, ¿verdad? Que podamos anhelar siempre estar con el Señor. Así que sigamos, hermanos, esta carrera es todos, oremos unos por otros y siguiendo a la casa del Padre. Gracias por la lectura bíblica. Vamos a orar, hermanos, poniendo este servicio en las manos de Dios. Y el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, dice nuestro Señor Jesucristo, yo no lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Oh, gracias, Señor. Más adelante Él sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Cristo, nadie viene al Padre sino por Cristo. Señor, en esta hora, este día, Señor, domingo, estamos en tus manos. Conoces nuestro caminar, conoces nuestro sentar, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestra palabra, conoces lo más profundo de nosotros. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Cordero de Dios, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Pues somos mentirosos y decimos que no hemos pecado. Tu palabra dice que es imposible que no pequemos, pero que también tenemos el consuelo que Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado, fiel y justo es Él. Él es justo y fiel, únicamente Él, para perdonar nuestros pecados. Señor, delante de tu presencia, nuestro corazón se regocija de alegría. Aún en la tribulación, en la angustia, dice el apóstol Pablo: regocijaos y alegraos, cantad salmos, cantad himnos, cánticos espirituales. Que la palabra de Dios permanezca en tus corazones. Que la palabra de Dios nos lleve a glorificar al Hijo de Dios. Que el entendimiento que tienen ustedes de Dios lo lleve a glorificar al único creador de los cielos y la tierra, al gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Moisés pregunta: ¿pero quién? ¿De parte de quién iré? Solamente ve y diles que vas de parte del gran yo soy. Oh Señor, qué maravilla es que nosotros vayamos de parte de ti. Y estamos aquí con la intención en nuestro corazón para glorificarte, para alabarte, para bendecir tu santo nombre. Señor, quita el cansancio. Quita todo aquello que impide, Señor, alabarte y glorificarte. Padre, quita todo eso, por favor. Espíritu Santo, quita todo eso. Mi corazón necesita alabarte. Tengo hambre y sed de justicia de ti, oh Dios, de tu palabra.
Quiero escuchar tu voz, Señor, en esta hora. Quiero glorificarte, Cordero de Dios. Quiero alabarte, Cordero de Dios. Oh, oh, como el gran salmista David, cómo alababa a Dios, cómo glorificaba a Dios, cómo se sumergía en su presencia. Y era un hombre como nosotros, con sus defectos, con sus pecados, pero era un hombre que amaba la presencia de Dios. Un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. Señor, haz nuestro corazón humilde. Haz nuestro corazón humilde delante de tu presencia. Solo quiero alabarte y glorificarte a ti. Como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, ¿para qué seguir caminando? Necesitamos la nube de tu presencia que vaya con nosotros, Señor. Padre, bendice a este pueblo. Nos hemos equivocado una y tantas veces, Señor. Pero lo único que nos equivocamos es que tú eres el Cordero inmolado por nuestros pecados, que pagó nuestras culpas y nuestras iniquidades. Queremos alabarte y queremos glorificarte, Señor, en esta hora. Vamos a alabarte a ti, Señor. Vamos a cantar alabanzas. Vamos a cantar alabanzas al Cordero de Dios. Invito a nuestros hermanos de alabanza que pasen al frente. Olvídense que existen ustedes, hermanos. Solo vean al Cordero. Al Cordero. Solamente a Él. Solamente a Él. Señor, solamente te queremos ver a ti. Te queremos ver a ti, Señor, en esta hora. En la alabanza tu habitas, Señor, desciende con poder sobre nosotros. Desciende con autoridad, Espíritu de Dios, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres glorioso. Tú eres majestuoso. Esa es la palabra de Dios, que cuando el Espíritu viniera, Él nos enseñaría todas las cosas. Y glorificaría a Cristo, porque tu vida de Cristo. Porque Cristo y el Espíritu uno son. El Padre, Hijo, Espíritu Santo uno son. Y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar, dando honra y gloria, alabanza, adoración, al que vive por los siglos de los siglos, el único que es digno, como decía el hermano Nelly. Solamente Él es digno. Solamente Él. Si debo recordar un versículo de toda mi vida, es este: al que no conoció pecado, por mí Él lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él, en Cristo. El que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. Cristo vivió una vida que usted y yo no podíamos vivirla ni 1000 eternidades. Si recuerdan la semana pasada, aquellos dos personajes de la historia estaban en graves problemas. Ni el que bebía mucho, ni el que bebía poco podía pagar la deuda. Así que ni el que se cree bueno, ni el que se cree pero tan pecador puede pagar la deuda. Pero Cristo la pagó por nosotros, porque Él se hizo pecado, porque Él fue a la cruz, porque Él murió por usted, murió por mí, para darnos vida, para darnos salvación. Por eso Cristo merece toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder. A Él y únicamente a Él. En Él existimos, en Él nos movemos y a Él vamos. Él prometió en Juan 14: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay lugar para usted, hay lugar para mí, dice Cristo. Y yo ya les tengo una morada para ustedes. Cristo lo dijo. Y Él lo prometió. Un Dios que no miente, un Dios que cumple sus promesas. Qué maravilloso es, hermanos, cuando cantamos la alabanza, el mar de cristal.
Y no es que vayamos a ver un mar de cristal, significa la santidad de Dios. Ese mar de cristal significa la santidad de Dios en toda su majestad, en toda su gloria. Allí vamos a alabar al Cordero, al único que se merece la adoración. Hermanos, qué maravilloso será ese momento, porque aún aquí estamos en la carne. Sí, nuestra carne muchas veces nos arrastra y no podemos alabar a Cristo como Él se merece. Pero en ese momento le conoceremos tal y como ha sido conocido, tal y como ha sido Cristo, en toda su majestad, en toda su gloria. Ese momento debemos anhelarlo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, le dice Pablo a los de Tesalónica, y esperar al Señor Jesucristo en su segunda venida, en su venida gloriosa. Ellos esperan con anhelo esa venida gloriosa, y nosotros debemos esperar con anhelo esa venida de Cristo. No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo en Corintios 12. No nos conformemos a este siglo. ¿Qué quiere decir? No nos conformemos al mundo. El mundo le ofrece muchas cosas, le ofrece riqueza, fama, poder, pero todo eso es pasajero. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? ¿De qué le sirve hacer tanto dinero, crear unas mansiones, poder crear empresas grandísimas, pero si va a perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve si se pudriera por la eternidad en el infierno? ¿De qué le servirá? Pero hermano, a usted que ha sido lavado con la preciosa sangre del Cordero, ¿no cree que se merece que le demos un pero gran aplauso a Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer el boletín. ¿Tienen el boletín, hermanos? Invito a Jocelyn, que nos va a leer el boletín. Gracias, Jocelyn. Dice, hermanos, vamos a leer el boletín. Dice, Martín Lutero, en el punto álgido de todas sus pruebas, explicó: Señor, ahora que me has perdonado todo, haz conmigo lo que quieras. Lutero estaba convencido de que un Dios que pudiera borrar todos sus pecados y salvar su alma, ciertamente podría cuidar de su cuerpo físico y sus necesidades materiales. En esencia, Lutero estaba diciendo: ¿por qué debo temer lo que el hombre puede hacerme? Sirvo a un Dios que puede limpiarme de mi pecado y traer paz a mi alma. No importa si todo a mi alrededor se derrumba, si Dios puede salvarme y guardar mi alma por la eternidad, ¿por qué no podría cuidar de mi cuerpo físico mientras estoy en esa tierra? ¡Qué actitud liberadora! Lutero sabía que el secreto del contenimiento es estar totalmente de acuerdo con Dios. Nuestra vida aquí en la tierra es corta y somos tan impotentes como las cañas que sopla el viento. Conocer nuestras limitaciones y el poder ilimitado de Dios es descansar sabiendo que estamos en buenas manos. Pueden mirar a su alrededor en nuestro mundo y sentir que todo está fuera de control. Estoy tan preocupado y asustado. Puedes decir, el malestar y la impiedad es peor que nunca. Temo el futuro, por la forma en que va este mundo, todos estamos condenados. Nada más lejos de la verdad. Todas las cosas están en las manos del Dios Todopoderoso. Las Escrituras nos consuelan con estas verdades. En su mano está la vida de toda criatura y el aliento de toda la humanidad. Job 12, versículo 10. Y considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más vales tú que los pájaros? ¿Y quién de vosotros afanándose puede añadir un codo a su estatura? Sí, pues, no podéis hacer lo mínimo. ¿Por qué os afanáis por los demás? Lucas 12, versículo 24 al 26. No se nos promete una vida fácil en ninguna etapa, pero se nos promete algo mucho mejor, nuestra verdadera realidad en la vida eterna, en la presencia de nuestro bendito Señor. Amén. Gracias, Pastor.
Gracias, pastor, por este mensaje. La palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El martes, si Dios lo permite, tendremos estudio a las 7:30. La lección 9, estamos terminando el libro por Washer, así que estaremos en la lección número 9. Me toca a mí dar la clase. El miércoles 7:30 continuamos con el libro, terminamos el libro y la dará el pastor Tomás. El jueves, jóvenes. El próximo sábado, a las 5 de la tarde, vamos a estar celebrando a nuestro hermano Jesús, se gradúa. Gracias le damos al Señor, así que están todos invitados. Creo que están todos invitados. Génesis no está invitada. ¿Qué Génesis? Así que están todos invitados, hermanos. A las 5:30 en la casa de nuestro pastor, la familia Yenko. Y vamos a pasar un tiempo hermoso en familia, la familia de Cristo, la familia que Dios nos ha dado, la verdadera familia. Y cuando leemos el boletín, debemos analizar, hermanos. Cada vez que alguien se toma un tiempo para escribir algo, meditemos en ello. Porque como las escrituras, como las reflexiones, no solamente las pasamos superficialmente, porque si las pasamos superficialmente y no le tomamos la importancia que realmente tenemos que tomar, no nos edificará en absoluto. Y cada uno de nosotros, cuando da algo, da alguna enseñanza, da una reflexión, meditemos en ello. Martín Lutero, aquí ya cuando habla esas palabras, era ya un hombre que había entendido la salvación. Porque Martín Lutero, se acuerda de una clase que el pastor dio, que dice que pasó no sé cuántas horas confesándose una y otra vez porque no se sentía perdonado. Pero cuando leyó Romanos, capítulo 1, creo que versículo 18, dice que el justo por la fe vivirá. Es allí cuando nació él. Es allí cuando entendió las escrituras. Cuando entendió que el justo por la fe vivirá. Porque no se trata de obras. No se trata de lo que nosotros podamos hacer. No alcanzamos la salvación. Estamos inhabilitados a alcanzar esa salvación. Por eso Cristo vivió esa vida perfecta por nosotros. Y Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Nosotros no hicimos nada. Así que por eso alabamos a Cristo, tratamos a Cristo, amamos a Cristo, amamos su palabra, nos deleitamos en su palabra, queremos más de su palabra, tenemos sed y hambre de su palabra. Quien no tiene hambre y sed de su palabra es como aquel que no tiene vida. Pero el que tiene vida... Les pido que me tengan paciencia hoy, porque no voy a predicar después por unos domingos, así que me tienen paciencia. ¿Está bien? Hace muchos años que trabajo en la iglesia, de mis 16 años, tengo 51, y como recién decía Orna, siempre nos ponemos nerviosos, y Dios nos va enseñando el camino. Y siempre he aprendido que cuando uno es conducido por el Espíritu Santo, los problemas solamente llegan doctrinales. Solamente doctrinales. Pero aprendí que no tenemos derecho alguno a movernos de la doctrina. Cuando llegué a la iglesia cristiana,
Estudié 6 años en el seminario y saqué mis clases arminianas. Y había algo que me sonaba tan desafinado. Cuando uno sabe música, cuando uno sabe música se da cuenta si algo está fuera de tono. Y me sonaba muy desafinado algo de la doctrina arminiana. Obviamente era el Espíritu Santo. Porque ellos decían, no somos ni bautistas, ni somos pentecostales. No somos ni de derecha ni de izquierda. Somos del centro. Y a mí siempre me da un escalofrío esa palabra. ¿Cómo? ¿Somos tibios? Entonces, gracias. No soy frío ni caliente, soy del medio. Toda la Biblia condena ser del medio. Si no somos fríos o calientes, seremos vomitados. Entonces decía, la línea media no confronta a ninguna de las dos iglesias y podemos agarrar de todos lados. Van equivocados. Hay una sola doctrina, hermanos. Es la doctrina bíblica y es la doctrina de la Reforma. Y si nosotros nos movemos de la doctrina bíblica, si nosotros nos movemos un poquito de la doctrina bíblica, estamos perdidos. Yo se lo he dicho a este ejemplo. Soy el tirador. Java, con armas. Competía. Y cuando uno tiene distancia para tirar, si uno se desvía un poquitito así, el tiro en vez de dar en el 10, da en el 1. Allá a la distancia. Es decir, pero apenas me moví. Apenas respiré. Con la Biblia pasa exactamente igual. Si usted se desvía un poquito así, la iglesia se desvía gigantemente. Por eso siempre tenemos que dar en el blanco. Siempre tenemos que dar en el blanco. Pero vale tanto cuando. Miren, yo voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo hoy. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Ven este guante? Yo le digo, guante, toca el piano. En el nombre de Jesús, guante, toca el piano. Ahora, guante. En el nombre de Jesús, toca el piano. ¿Qué falta de fe en la mía? No estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Vení, Mario. Ponete el guante. Toca el piano. ¿Está apagado, amigo? Él lo toca, pero no sabe tocar el piano. ¿Cómo va a sonar ese piano? Mal, ¿verdad? Pero el guante sí, te hace caso, ¿verdad? O el guante te está diciendo, moveme los bordos, moveme el dedo del medio. ¿Qué hace el guante? Bueno, vamos a ver la guitarra. Toque, toque, toque. Alabaré. En el nombre de Jesús, toque alabaré, Mario.
No puede, ¿verdad? Pero ¿y el guante te hace caso o no? Sí, ¿verdad? Con ese lado mío. Entonces, yo agarro el guante y vamos a tocar la pared. Alabaré, 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 alabaré. ¿Entienden? Y el guante no me dice nada. Toca lo que yo le estoy ordenando. Cada uno de nosotros somos un guante en las manos de Dios. La religión te pone el guante, pero no sabes tocar. Y hablas cualquier cosa sobre Dios. Pero Dios, en la verdadera conversión, te utiliza y nosotros no le ponemos ningún obstáculo porque somos utilizados por Dios. Y no ponemos obstáculos para que Dios nos utilice, porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios, yo me quiero mover así o así. ¿Entienden? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No ponerle obstáculos al fluir de Dios. Yo quería comenzar con ese ejemplo, gracias Mario. Efesios 5, 18. Es el corazón, Efesios lo hemos estudiado, pero si no existiera este versículo, nada podríamos hacer con lo que estudiamos antes. Miren, Efesios, ¿en el libro? 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Miren cómo continúa, hermano, porque esto es muy, muy importante. Antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Qué dice? Se tiran al piso, gritan, zapatean, lloran, declaran. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos. Miren lo que hace el Espíritu. Oh, qué mal nos han enseñado, ¿no? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Fíjense, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en temor. Eso se llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos han enseñado hasta acá? ¿Qué nos han enseñado? Todo lo que nos han enseñado no está en la Biblia. Y cuando nos quieren corregir con cosas que están en la Biblia, parece que no, que estamos equivocados. Oramos. Gracias, Señor. Porque tú sabes que yo no puedo hacer nada sin ti, Señor. Y que es un gran compromiso poder hablar de esta palabra. Por eso me vacío completamente de mí mismo, para que el fluir de tu misericordia y de tu amor sea a través de mi boca. Y que tú, oh Dios, que habitas en plenitud en mí, puedas hablar a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros estudiamos Efesios completo, 2 veces. ¿Amén? 2 veces estudiamos este maravilloso libro, completamente. La doctrina perfecta de la salvación. Y hemos visto en este libro que nos enseña a través del Espíritu cómo hablar, cómo andar dignos. Es decir, tener un estilo de vida de cristiano. Pero en el capítulo 5, donde estamos ahora, en este versículo 18, está el corazón completo para que nosotros podamos entender, hacer y vivir el capítulo 1, 2, 3 y 4. Si el versículo 18 no estuviese en Efesios, todo lo que aprendimos hubiese sido intelectual, imposible de vivir. Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Esto es lo que nos hace
vivir y andar como cristianos. Esta es la clave de la vida cristiana. Cristo dijo, yo no os dejaré huérfanos. Huérfanos, que no tienen papá. Yo no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu. Miren, hermanos, sin ese versículo 18, nunca puede usted ni yo ser humilde. Sin ese versículo 18, nunca puede usted ni yo procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Sin el versículo 18, sin estar lleno, no puede ni usted ni yo ser diferente al mundo. Sin ese versículo hecho realidad en nuestras vidas, nosotros no podemos ser la luz del mundo. Sin ese versículo, nosotros no podemos entender el amor de Dios. Imposible. Sin ese versículo, nunca tendremos la sabiduría de Dios. Nunca. Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros? Les pido que estén conmigo. Después les voy a dar vacaciones, una semana nos van a tener a alguien mejor. ¿Qué se nos ha enseñado? A nosotros se nos ha enseñado algo muy diferente durante años. Se nos ha enseñado que tener el Espíritu tiene que ser una expresión externa de que algo ha pasado, pero un ruido, un vómito, un grito. Pero ¿qué pasa con lo que dice el versículo? ¿Qué pasa con la unión? ¿Qué pasa con la sujeción? ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con el amor? Eso es lo que tenemos que orientarnos hoy para poder entenderlo. Es un compromiso, algo maravilloso que vamos a ir viendo en esta hora rápidamente. Por eso les pido que se queden conmigo concentrados en esta explicación. En el versículo 15 dice, mirad que andéis no como necios, sino como sabios. ¿Sí? Y el más necio, escuchen hermanos, el más necio de toda la gente es el que pretende llevar a Dios sin el Espíritu Santo, llevar a Dios a través de una religión o a través de obras. Nos convertimos en necios pensando que nosotros podemos llevar a Dios por nuestros sueños, por nuestras revelaciones personales, y no por la guía de la iglesia. Un verdadero cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, espero que les surja a ustedes esta pregunta. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy, en este tiempo. Hay muchas personas que dicen, ¿usted ora en lenguas? Usted es lleno del Espíritu Santo. Adrian Rogers dice, no está lleno del Espíritu Santo el que ora en lenguas, sino el que controla las lenguas. Qué bueno, ¿no? No está lleno del Espíritu Santo el que ora en lenguas, sino el que la puede controlar. Y no estar hablando mal de su hermano. Pero vamos a ver también qué son las lenguas en un ratito. Y algunas personas piensan, vamos a invitar
hermano Osman, porque está lleno del Espíritu Santo y cuando él ora, ahí sí que se siente. Él tiene, y donde toque, ahí se va a manifestar. Y si no está, no va a venir. Así que lo tenemos que, es el Messi de la oración. Entonces, ahí lo tienen a los Messi aislados, con guardaespaldas, aviones privados, y nadie los puede tocar, porque nadie los puede tocar porque están llenos del Espíritu Santo. Y veíamos videos otra vez, cuando tiraba la Biblia, ¿cierto? Ahora pasé esa línea que digo ahí, y si más bien y se me tira el piso ahí, lo agarro. ¿Entiendes? Entonces, nos han cambiado, nos han transformado y nos han hecho creer todas estas cosas que no están en la Biblia. Entonces, cuando viene el pastor, viene la iglesia y le quiere enseñar la Biblia, la gente piensa que está hablando a usted. No se puede ser pastor de un día, de un instante a otro. ¿Saben las veces que prediqué mal? Desde mis 16 años. Las veces que prediqué mal porque no sabía la doctrina. Entonces nosotros no podemos estar a la derecha y a la izquierda, no, siempre para poder agarrar de los dos lados. No, hermano. La mejor doctrina que hay desde que la iglesia cristiana surgió es la bautista. No hay otra doctrina mejor. No existe otra doctrina mejor. Y nosotros no. Ahora, pastor, usted me dice, Juan, mire, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. A mí me gusta la iglesia pentecostal. ¿Me voy a enojar con Juan? No. ¿Cómo me voy a enojar con Juan por eso? Si a él le gusta la iglesia pentecostal. Yo no me puedo enojar. Ahora yo no puedo hacerme pentecostal, que a Juan le gusta ser pentecostal. ¿Entienden? Yo tengo que, pero no porque fue una decisión que diré la moneda, si sale cara, soy pentecostal, si sale cruz, soy bautista. No, hermano. Porque a la luz de la palabra de Dios, la iglesia bautista es la que más se pega a la doctrina de la Biblia. Y no inventa todas estas cosas de las que estamos hablando el día de hoy. Entonces es muy necesario que entendamos la venida del Espíritu Santo como una realidad profunda que sucede en los hijos de Dios. Es una realidad que sucede en todos los hijos de Dios. Nosotros no podemos ver la iglesia como si nosotros fuésemos la iglesia nada más. La iglesia está en todo el mundo. Y nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Es decir, nosotros somos una unidad del cuerpo. No, pastor, es que usted no tiene visión, porque somos la La iglesia está en todo el mundo. Y ahí están los maestros. Y ahí están los apóstoles. Y ahí están. Y nosotros somos parte de ella. No nos falta nada. Lo tenemos todo porque somos parte del cuerpo. Ahora, si nuestra visión se cierra y nosotros pensamos que sí somos toda la iglesia, entonces sí queremos cosas. Y no entendemos que la iglesia camina. Entonces, acá, miren, en el versículo, hay una orden. Hay una orden de Dios. Y vamos a ver hoy, en este tiempo que yo tengo hoy, la orden. A ver, no es que Dios nos dice, pidan. Dios está dando una orden. Y hay un contraste en el texto. Una orden y un contraste. Les digo rápido el contraste y después me voy solo a la orden. Porque este contraste, las iglesias pentecostales lo han sacado tanto del lugar. El contraste en el versículo 18 es: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución.
¿Qué quiere decir? Libertinaje. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces la iglesia dice, tenemos que manifestarnos como cuando estamos borrachos. Eso significa que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando está borracho? ¿Qué pasa cuando una persona está borracho? Se inhibe, nuestra actitud, es decir, nosotros somos calladitos, ¿sí? Como ellos hacen. Puedo decir, por ejemplo, Jesús, 19 años, jamás ha probado una gota de alcohol ni se le cruza por la cabeza. Ahora, él es callado, como Jocelyn, es centrado, maneja despacio. Ahora, si va a una fiesta y se emborracha, ya lo veo bailando medio desnudo y revuelto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el alcohol saca nuestra vergüenza, saca lo que nosotros, nuestro pudor, nos saca lo que nosotros hemos aprendido, nos saca la presencia de Dios, la deja dormir al costado y hace que nosotros nos comportemos como locos. Y después le decían, ¿qué hice anoche? ¿Qué me mandé anoche? Y por eso es tan común que en una fiesta, por ejemplo, como es la Navidad, haya tantas violaciones, tantos abusos de tíos a sobrinas, de parientes, de las amigas, todos vienen, se hace la fiesta, todos borrachos. Y pasa cualquier cosa. Y en vez de ser una noche de Dios, se convierten en noches terribles que dejan muchas consecuencias. Entonces, este es el contraste, pero creo que ¿de qué está hablando la Biblia acá? Y esto es lo que tenemos que entender. La embriaguez, escuchen, y ustedes lo han visto en películas, y yo también, es lo que usaban, por ejemplo, los chamanes, los brujos, para entrar en éxtasis. ¿Ustedes han visto películas en donde el brujo de la tribu o la persona usa una droga o usa alcohol, una cantidad de alcohol, entonces empieza a mover así, patita acá conmigo y te está diciendo y entra? Y esa manera de adorar, esa manera de tener la presencia según el Espíritu Santo, la usaba todo el mundo pagano. La usaban los chamanes. Entonces, cuando un judío veía esa clase de actitud, decía, ¿cómo son otros borrachos más? Que están intentando conocer a Dios con sus borrachitas. Pero eso no era lo que estaba sucediendo en el Espíritu Santo, ni mucho menos. Porque la palabra de Dios dice que los burladores, escuchen cuando leamos el texto, los burladores decían que están borrachos. Los burladores. ¿Por qué? Porque veían en las otras religiones que usaban esto. Ese es el contraste. Es decir, la gente, como no tiene relación con Dios, necesita 3 horas de música con luces y todo para decir, ay, esa canción me puso la piel de gallina, yo sentí tan lindo en ese momento. ¿Y eso fue presencia de Dios? No, eso fue emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como no bajaba el fuego, cuando no baja el fuego verdadero, hay que crear el fuego extraño. Y el fuego extraño era creado a través de ¿qué? El alcohol. Entonces, se emborrachaban o se drogaban y ministraban. Incluso si estudiamos a profundidad las distintas culturas, vemos que se ocasionaban los vómitos.
como parte de la ceremonia para decir, oh, que estaba endemoniado. Por eso hasta vomité para sacar el demonio que tenía. No, estaba re borracho el chamán. Entonces tenía que vomitar para poder seguir echando alcohol. ¿Bien? Entonces el apóstol Pablo está contrastando esa realidad que conoce bien con otra realidad, la presencia del Espíritu Santo. Si estás en comunión con Dios, no necesitas de alcohol para tener la presencia de Dios, sino que con cánticos, con himnos, con oración, se está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué aburrido! No vamos a tener ninguna experiencia mística. ¿No? El que conoce a Dios y sabe de lo que le perdonó no necesita experiencias místicas. Es suficiente con el perdón de Dios. Entonces, como nos han enseñado mal ese contraste, nos enseñaron mal, nosotros creemos que si la iglesia no tiene ese mover, la iglesia está dormida. Pero no es así. ¿Saben por qué? Porque nunca jamás, en 100 años para atrás, si nosotros nos regresáramos ahora a 1923, ninguna iglesia producía shows. Ni una sola iglesia tenía cosas. Ni una sola iglesia tenía juego de luces. Ni una sola iglesia cantaban con todos estos instrumentos, sino salmos. 100 años por atrás nomás. Es decir, que nosotros tenemos la opción de decir, los 1900 años para atrás están equivocados, y los que valen son los 100, o tenemos el valor de decir, la verdadera sendas antiguas no necesita ningún show extra que la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces, en estas ceremonias libertinas, en estas liturgias infames, ligadas con bailes groseros, ligadas con sexualidad, ligadas con mucho erotismo, no hay presencia de Dios. Hay presencia de lo que nos gusta la carne. A la carne nos encanta. Miren, hermano, les digo, he visto en las iglesias desvíos sexuales por esto, hermano. Miren, hay que tener un cuidado con eso, con la sexualidad que se sale por todos los poros, sobre todo en los ministerios de música. Tenía yo 16, 17 años. Estábamos de misioneros. Y estábamos pidiendo el Espíritu Santo. Según usted, los misioneros pidiendo el Espíritu Santo. Y al lado mío había un señor como de mi edad, ahora 50, yo tenía 16, 17. Líder de la iglesia. Y al lado de él estaba la esposa de él, ministrando. Estaba con la guitarra. Y él estaba al lado mío y estábamos cantando Espíritu de Dios, reina mi vida. Y él se acerca al oído y me dice, ponete, ¿viste María José? Qué bonito. Entonces, ¿viste qué linda que es? Oh, Dios mío, no me puedo concentrar. Y de las groserías que me decían. Y que estaba pidiendo el Espíritu Santo. ¿Entienden? Pero según eran los líderes de la iglesia, que querían ese movimiento. En otra oportunidad, como a los 18 años, hicimos una radio FM y teníamos. Se llenaba de jóvenes de la iglesia que venían a la radio. Pero nosotros éramos jovencitos que teníamos que aprender.
No digo que lo que yo dije estaba bien, sino que estábamos aprendiendo y que necesitábamos apoyo para aprender. Entonces los jóvenes de la iglesia venían en marcha a la iglesia. La radio estaba en el basement de la iglesia. Entonces yo dije en uno de los programas, por favor, chicas, no vengan en marcha, porque nosotros también somos varones. Bikinis, ¿no? Entonces viene una señora, y me llama con el sacerdote. ¿Cómo el líder de jóvenes puede decir es un escándalo? Por eso que yo dije. Yo pedí mis disculpas y todo. Pero a los 3 meses la señora estaba saliendo con otro hombre. Y después el marido, la señora líder. Y después el marido con otro hombre de ahí de la iglesia. Y se escandalizaba porque yo dije, chicas, no vengan de nunca. ¿Entienden? Porque es un libertinaje, porque no es la doctrina sana, sino que es todo apariencia, y en medio de la apariencia se va a meter en la sexualidad al extremo, al extremo. Entonces nosotros cuando caminamos y empezamos a ver la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestra vida, nosotros dejamos de lado las apariencias, dejamos de lado los shows, y necesitamos nosotros tener una presencia continua, porque sabemos que sin él metemos la pata. Pero ¿cómo? No la pata sí no importa. Es de carne y hueso. Y si no está en Dios, va a meter la pata. ¿Entienden? Entonces, la mente y el envío del Espíritu Santo para que escriba esto en Hechos y en Efesios, Pablo está marcando este contraste grande. Hay un grupo de paganos que se emborracha y que hace show para traer el Espíritu, seguro. Ustedes no necesitan eso. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Miren en Lucas 1:15. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. Y aquí está una de las cosas que lo caracteriza. Miren, es grande. No beberá vino ni sidra, y será lleno de qué. Entonces dice la palabra, Juan no va a ser un chamán, no va a estar inducido por el alcohol para liberar. Él va a estar lleno del Espíritu Santo. Lleno. El Espíritu Santo va a controlar la vida de Juan como el alcohol controla la vida del borracho. Eso es el contraste. Él no va a ser un bebedor. ¿Se acuerdan con Sansón? ¿Qué le dijo Dios a la mamá? Él no va a beber sidra. Él no se va a casar con mujer agribucha porque será nazareo y tendrá el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Sansón? Se casó con toda la militera que podía. Salía a buscar novias por todos lados. Se emborrachaba, se ponía a apostar. Y ustedes me saben ese apertivo, yo les pago con 50.000 tenía un peso al bolsillo. Pero apostaba porque tenía el poder de Dios y tenía la fuerza de Dios y él se creía que podía hacer esto. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había designado. ¿Se acuerdan la mamá de Samuel cuando estaba orando en el templo y entra el sacerdote y le dice, ya no, está borracha hasta ahora en el templo? ¿Se dan cuenta? Y ella estaba orando y dice, no, Señor mío, yo no he bebido nada. Estoy con la presencia de Dios. ¿Ven los contrastes que hay siempre con ese contraste? No quiere decir que nosotros para tener la presencia de Dios tenemos que mostrarnos como si estuviésemos borrachos. En otras palabras,
El ser guiado por el Espíritu de Dios es un continuo mostrar a la gente que Él tiene el control de nuestra vida. Vamos a Hechos 4, versículo 2. La llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:2. Hechos está después de los evangelios. 4 evangelios del próximo libro. Está en el Nuevo Testamento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otro. Hechos 4, 2:4. Hechos 2:4. Hechos 2:4. Entonces, otro texto, hermano. ¿Ves que acá está el don de lengua? Pero acá es preocupante porque realmente es una no comprensión del texto que sucede acá. Porque ¿de qué don de lengua me está hablando? A ver, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Lo leemos de nuevo. Y fueron todos llenos de Él y comenzaron a hablar según a ver. Ahora, ¿qué lengua? Está explicado ahí. No decía Rambo, saca la bazuca, mata que te tuca. ¿Dice eso? No, miren lo que dice, versículo 9, hasta los enumera. En el versículo 9 está enumerado las lenguas que hablaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Yo no sé hablar francés. Imagínense que ahora yo me pongo a predicar en francés. Eso es un milagro. Eso fue lo que sucedió ese día. Había 10 idiomas o más en este lugar. Pero los discípulos solo sabían hablar un idioma. Pero descendió el Espíritu Santo. Era el granito. Era la iglesia que se formaba, un granito. ¿Y cómo esa iglesia se iba a mover así por el mundo? No, hermano Juan, va a tener que estudiar francés. Hermana Kelly, arameo. Imagínense, 8 años cada uno estudiando idioma para salir a predicar. El Espíritu Santo lo hizo así. En un segundo les enseñó el idioma. En un segundo. Eso fue lo que pasó. Entonces, todos los que estaban ahí tuvieron la posibilidad de ser evangelizados. Se dio el don de lengua, que fue lo contrario a cuando se hizo la Torre de Babel. Cuando se hizo la Torre de Babel, en el Antiguo Testamento, ¿qué dijo? Estaban construyendo, dijo Dios, les mandemos el Espíritu para que no se entiendan más entre ellos. Y dice la palabra que en ese momento se crearon los idiomas. Entonces, estaba hablando uno acá y se querían francés. Hablar en español no podía más, ¿verdad? Sí. Y el otro hablaba en inglés y dicen, yo no te entiendo, ¿no? ¿Por qué no lo hablas en arameo? ¿Qué decir? En inglés no te entiendo, estoy en arameo, ¿cierto? Pero no pudieron seguir construyendo. Fue exactamente al revés lo que pasó en Pentecostés. Fue exactamente al revés. El uno fue para disuadir y el otro para construir. Pero nos han enseñado tan mal estos textos. Nos han enseñado tan mal estos textos que nosotros nos creemos que es diferente. Y muchísimas iglesias hoy dicen, no, usted es el hijo de Dios, pero si usted quiere tener el Espíritu Santo, usted hace que no tiene nada.
No tiene nada. ¿Dónde está bíblicamente eso? ¿Dónde está bíblicamente eso? No existe. Por eso, cuando se transforma la Biblia y se cambia, se hace una religión y le dice al guante, ordeno ahora, tocar el piano, no puede guante tocar el piano. Porque Dios nos dejó entre hombres. No hizo ángeles para que hicieran y ejecutaran estas cosas. Y nosotros somos hombres que vivimos en un cuerpo corrupto, corrompido, que sufre, que tiene enfermedades, que tiene problemas. Y lo podemos ver en toda la Biblia y lo podemos ver en los apóstoles. Si no hubiesen tenido problemas, ¿por qué murieron como murieron? Pero nos quieren enseñar otra cosa y por eso tenemos que estar siempre atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Versículos 2 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Miren el versículo 13. ¿Qué dice el 13? ¿Te das cuenta? Que en ningún momento la palabra dice que tenemos que hacer este yo para hacer a Dios. Los que se burlaban, los que estaban afuera decían, parecen borrachos. Pero no es una orden de Dios que parezcamos borrachos. La orden de Dios es ser llenos. Dios nos da sugerencias. Si quieren, no. Ser llenos. Es la orden. Ser llenos. No lo podemos tomar como una sugerencia. Es una orden, un mandato de Dios. Entonces, los burladores decían, no, son estos paganos que están haciendo tu bolsilla y están buscando afuera. Y ellos decían, qué horrible hacer esto. Nosotros tenemos nuestro templo, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Abraham. Estos tienen vino nomás. Mosto, qué rico. El mejor de los vinos. Fuerte. Y de tempranito. Están borrachos. No habían probado el vino. ¿Entienden? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a este show o a la palabra de Dios. Y no podemos rebajarnos a hacer un culto pagano para que nosotros pretendamos tener o que nuestra piel sienta que hubo más presencia de Dios. La presencia de Dios el domingo va a estar siempre si nosotros, los miembros de la iglesia, oramos, vinimos preparados, no vinimos peleando con la esposa en el camino, no nos vinimos quejando. Hasta la presencia de Dios y es suficiente. Versículo 15. Se levanta Pedro y dice, no están ebrios como vosotros suponéis. No están ebrios. Es la llenura del Espíritu. Era la llenura. Pero ¿cuál era la llenura? Si yo le hago la pregunta. ¿Qué era la llenura? ¿Qué había pasado? ¿Qué hicieron los discípulos ante la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron? Empecé ustedes. Predicaron. Predicaron. O sea que estar lleno del Espíritu Santo es predicar. Predicaron el Evangelio. Volvamos a Efesios 5:18. Volvamos a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Ahora, cuando Pablo escribe Efesios, tiene en su mente lo que escribieron en Hechos. Es el mismo mensaje. ¿Entienden? Y por eso, hermanos, amados, nosotros tenemos que cuidar la doctrina. Ese es el amor. Por eso tenemos que cuidar a los pastores que se dedican, que estudian, porque todos, cualquiera de ustedes que hace años que están en la iglesia, pueden manejar la Biblia.
Pero tiene que haber la persona que Dios ha escogido para que dedique su tiempo, dedica su vida, dedica su dinero, dedica su salud al servicio de aprender para la obra. Tiene que ser así, y es así. Miren, nosotros no podemos agarrar la palabra y hablar así un poquito y decir, la Biblia dice esto, y ya hablo como... Pero la Biblia lo dice, pero ¿en qué contexto lo dice, hermanos? ¿Están conmigo? Yo les pregunto, Osman no juega el juego. ¿Pablo conoció a Jesús? No, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿Lucas conoció a Jesús? ¿Quién dijo no? Lucas no conoció a Jesús. ¿Entienden? Entonces, nosotros no, si Lucas es médico, nosotros no podemos decir, ¿por qué Lucas era médico y yo no soy medicina? Si Jesús nunca conoció a Lucas. Lucas ni siquiera hablaba el idioma de Jesús. Escuchen, Lucas ni siquiera hablaba el idioma de Jesús. Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas fue guiado por el Espíritu Santo de tal manera que escribe el Evangelio sin haber conocido jamás a Jesús. Él no podía agregar ni quitar nada. Tenía que escribir lo que Dios le dijo. Por eso es tan importante escribir la palabra. Porque si no, nosotros traemos confusión al cuerpo de Cristo. Y Lucas ejercía la medicina para los lados. Y aparte, era usado por Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad de la palabra de Dios. Entonces, acá Pablo está mirando y está escribiendo los Efesios que tiene en su mente lo que había pasado en los hechos y escriba lo mismo. Está guiado por el Espíritu Santo. Y le dice, no se embriaguen con vino, hermanos. No es la manera de mostrarnos como iglesia. Porque seguramente antes se emborrachaban. Pero la manera es ser lleno del Espíritu. Es ser lleno, y está la orden. En el idioma griego es un modo indicativo que es la afirmación de un hecho. Y un modo imperativo que es un mandato. Escuchen. Teología. Hay un modo en el idioma griego que es riquísimo y mucho más rico que el idioma español. Entonces hay un modo indicativo. Nosotros recién vimos, hay una comparación que indica el borracho con la presencia de Dios. Y hay un modo imperativo que es una orden. Es una orden de Dios. Es un mandato de Dios. Ser lleno. No admite otra interpretación. Es una orden, es un mandamiento. Pero es una orden con el cheque tomar. Ser lleno, porque yo te lo estoy dando. Ser lleno. Entonces, ese mandato de Dios hacia el creyente no es una sugerencia. Dios no sugiere. Dios es soberano y poderoso. Dios ordena las cosas de su manera y las hace. Y lo que me preocupa profundamente es que muchísimos llamados cristianos no saben esto. No saben esto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se le conoce. Y si no se le conoce, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Muchas personas dicen, uy, hace 20 años que soy cristiano y nunca tuve el Espíritu Santo. Bueno, nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Acá hay una orden de Dios, ser lleno. Y todas las personas que hemos nacido de nuevo, fuimos llenos del Espíritu Santo.
¿Y qué es lo que sucede? Hay momentos en nuestras vidas que nosotros lo dejamos dormir y lo contristamos, que no le hacemos caso, pero no es culpa de Dios, culpa de nuestra carne que está luchando contra eso. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, hoy hay un montón de literatura que enseña lo contrario, y la gente va a hacer esa literatura y dice lo contrario de lo que le estamos predicando, hermano. Entonces, toda esa literatura que es basura porque se contradice con Dios, hace que los cristianos piensen que puede haber una tercera opción. Hay una nueva categoría en esto de opción 1, opción 2, opción 3, como el McDonald's. ¿Verdad? ¿Qué número quiere? Por un lado, toda la vida existió dos naturalezas. El converso y el inconverso. Usted está en la opción 1, en la opción 2. Pero ahora el cristianismo moderno creó una tercera al medio, cristianos carnales. Siempre me gusta, me encanta, es buena. Y bueno, yo siempre estoy feliz. No, lleno de literatura de algo que no existe. No se puede. No se puede. Entonces todos estos teólogos modernos han hecho una doctrina que lleva tantísima gente al infierno. Yo veo muchas veces que los cristianos se preguntan, ¿los católicos son cristianos? Y yo digo que hay que cambiar esa pregunta, pero tremendamente. Hay que preguntarse, ¿qué iglesia de las que se llaman cristianas son cristianas? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque cuando nosotros cambiamos la Biblia, ¿qué dejamos de ser cristianos? ¿Dejamos de ser cristianos? Mire, usted puede ser ciudadano americano. No, Cindy o Biden o Mingo, los que nacieron acá, que son, los que nacieron acá, son ciudadanos de una, ¿verdad? Nosotros, los inmigrantes, podemos ser ciudadanos, pero nunca somos ciudadanos de este que nace. Es decir, nosotros nos hacemos ciudadanos, pero nosotros después nos metemos con el ISIS y atentamos contra Estados Unidos. Estados Unidos nos quita la ciudadanía. Quita la ciudadanía. Porque nosotros atentamos contra el país. A ellos no les quita la ciudadanía, que es su única ciudadanía. Es la única ciudadanía que tienen. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos ser cristianos de la opción nueva. No podemos. ¿Cómo? Dice, no, yo sé un montón que soy salvo, pero nunca estuve en la luz. ¿Es bíblico eso? ¿Es bíblico eso? Nosotros no tenemos que apurar a nadie a que sea salvo. El Espíritu Santo lo hace. Menos a nuestros hijos. Te lo digo por experiencia propia. Que pegar una presión a mis hijos. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Entienden? Sí, hay que darles las palabras, pero no presionarlos para que sean salvos. Ellos tienen que escoger por sí solos. Mucha gente dice así, pero la palabra de Dios dice completamente lo contrario. Entonces los teólogos, ¿cómo lo justifican? Son salvos que nunca salieron de la oscuridad. ¿Cómo? Son hechos al paladar del cliente. Los pastores tienden a hacer la iglesia al paladar. ¿Qué le gusta a Mari? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Entonces yo quiero quedar bien con todos y hago al paladar del cliente. Porque lo que no quieren es que dejen de diezmar. Eso es un pecado terrible. Porque acá está en juego la vida de las personas. O somos carnales o somos espirituales. Y no existe otra manera. No hay opción 1, marque aquí. Opción 2, oprima aquí. Tenemos una nueva opción para su gusto. La opción 3, cristianos carnales. Usted puede calificar fácilmente aquí, oprima aquí. Y envíe su diezmo. No.
Esto no es, el señorío de Cristo tiene que estar en nuestras vidas y el señorío de Cristo solo se da a través del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos el señorío de Cristo que marca nuestra vida y estamos en desobediencia, es muy posible que no hayamos nacido de nuevo. Y es un orden, hermano, es un orden. Y lo digo con toda convicción porque desde que soy pastor siempre lo he predicado. Familias fuertes, iglesias fuertes, siempre. Si el hombre de la casa, escuchen, se lo digo una vez más, varones, si el hombre de la casa no ejerce el sacerdocio sobre el hogar está en serios problemas. Segundo, si la mujer de la casa no se sujeta al señorío, al sacerdote de su marido, estamos en serios problemas. Serios problemas. ¿No? Y no me digan que soy machista, y no me digan que les estoy diciendo que se dejen pegar por los esposos. No. Estoy hablando de lo espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Si la mujer no se sujeta al esposo, no se sujeta a la iglesia, no se sujeta al pastor, no se sujeta a Cristo. Imposible que suceda. Imposible que suceda. Ahora, la esposa va a ser infeliz, va a ser desdichada, va a estar en depresión. ¿Se sujeta al esposo? No. Va a ser una mujer plena, feliz. Si su esposo también es un sacerdote pleno y feliz. Y entonces, cuando viene la iglesia, el matrimonio, la iglesia prospera, no significa que tiene mucha gente. Si no, Cristo sería un fracaso. Prospera en que, en la presencia de Dios, en el amor y en el trabajo. ¿Ven? Entonces, es tan importante que nosotros no dejemos pasar estos momentos de la palabra de Dios. Es así. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cuánto llevo? Casi una hora ya. Necesito unos 20 minutos más, hermano. Después les doy vacaciones. Porque es muy importante esta palabra. No quiero que se me quede a la mitad. Cada cristiano, escuchen, una definición. Cada cristiano que nació de nuevo posee la totalidad del Espíritu Santo. La totalidad. El Espíritu Santo no se da en cuotas. No es, ¿cómo se llama ese que vos vas pagando y después te lo dan? ¿Layaway? ¿Layaway? Como hace Walmart, o algunos lugares que si llega Navidad usted va pagando los regalos de su hijo y el día de Navidad los saca. No es igual. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió el Espíritu Santo. Entonces ya se cae una de las mentiras, que yo fui cristiano por 20 años y nunca tuve el Espíritu Santo. No. Nunca fue cristiano y usted vivía en una religión. En el momento de creer, cuando Dios hace la obra en nosotros, nos llena del Espíritu Santo. No existe ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Porque si no lo tiene, no es cristiano. A ver, vamos a la Biblia, Romanos 8. Romanos 8, 7. La mayoría de las veces, hermanos, escuchen, que la Biblia dice carnal, porque no eran mexicanos, que los mexicanos dicen carnal, ¿no? No eran mexicanos. Entonces, la mayoría de las veces que la Biblia dice carnal se refiere a personas que son judíos, que todavía no han nacido de nuevo. Y miren lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si no se sujetan a Dios, si no pueden agradar a Dios, ¿es por qué? Porque no son revestidos de Dios, no han nacido de Él. No pueden, no pueden. Entonces, la doctrina nueva con la opción 3 dice, sí, bueno, soy un cristiano carnal. Soy un cristiano carnal. Pero hay otro texto. Si ustedes encuentran a alguien que está ahí, dicen, no, pero 1 Corintios 3, Pablo le habla a los corintios que sí eran hijos de Dios y les dice, no hay entre ustedes peleas, murmuraciones, enojos, no son carnales por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si una persona, por ejemplo, es chismosa y lucha con su lengua, pero es nacida de nuevo, Dios le ayuda a que luche con esto. Entonces te digo que es enojón, que tiene un carácter podrido. Entonces Dios le ayuda para que luche con eso. Y entonces está el otro, que es un celoso. Entonces Dios le ayuda a que trabaje sus celos, ¿entienden? Pero si una sola persona tiene todos los condimentos, todos juntos, es porque es un carnal de romano y no un carnal de Dios. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que distinguir las dos cosas bien para poder enfocarnos en la palabra de Dios. Porque el carnal que está hablando el mismo autor, que es Pablo, de las dos cartas, pero lo está hablando lo está hablando el Espíritu Santo, nos está mostrando claramente. Si usted es carnal, como Romanos 8:7, es muy posible que se tenga que examinar, y es muy posible que todavía no esté el Espíritu Santo y que no haya nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro ego, nuestro yo, nos hace decir, 32 años que estoy en la iglesia y ahora le voy a decir al pastor que no soy nacido. ¡Qué vergüenza! Mejor sigo en la oscuridad, ¿no? ¿No? El Espíritu Santo te guía a nacer, te guía a nacer. Están enemistad con Dios, el Hijo de Dios. Versículo 9. Mas vosotros, de Romano, mas vosotros no vivís según qué, sino según qué, el Espíritu. ¿Ven? El que es carnal no puede obedecer, pero el que es espiritual vive según el Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 9 sobre el final? Y si alguno ¿ven? Más clarito lo podemos agregar agua si quieren. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, no existe cristianismo sin Espíritu. No existe ningún cristiano que pueda decir, yo no tengo el Espíritu Santo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Pero ¿hay algún misticismo en esto? En lo que hemos leído hasta aquí, ¿ha sucedido algo místico? ¿Hemos nosotros visto algo sobrenatural en la figura del Espíritu Santo? No, absolutamente no. Es algo natural. Es algo natural y lo que sucede es que lo natural nos parece que no está Dios. Sin embargo, cuando usted pasa tiempo con su familia, con sus hijos, pasa tiempo de calidad, eso está Dios, está la presencia de Dios ahí.
Nos quieren hacer creer otra cosa. No, hermano. Todos los creyentes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un mismo espíritu. Es decir, que no tenemos. Hermanos, nos han hecho creer que nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu no existe en la Biblia. Cuando usted nació de nuevo, Dios lo bautizó en el Espíritu inmediatamente, lo llenó del Espíritu Santo. Y usted puede haberlo sentido o no. No importa, Dios lo hizo, lo puso ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Usted no era hijo, ¿verdad? Ni yo era hijo. Viene el Espíritu Santo, me agarra y me engendra en el cuerpo de Cristo. Y me pone en la vida verdadera. Esa obra del Espíritu Santo, al ser un ser de nuevo, me llena del Espíritu. ¿Lo puedo sentir o no lo puedo sentir? Entonces, el bautismo del Espíritu es el acto por el cual el Espíritu Santo le coloca en el cuerpo de Cristo. Y esa es una realidad bíblica. Hay muchas personas que lloraron, muchas personas que estuvieron días llorando, muchas personas que no sintieron nada, pero fueron puestas en el cuerpo. Primera de Corintios 6:19. Este es muy importante, este texto, no lo puedo dejar pasar. Aguántenme. No lo puedo dejar pasar porque es muy importante, hermano. Porque las iglesias dicen, no, porque no tenía el Espíritu Santo, por eso pecó. Usted tiene que llenarse más del Espíritu Santo. Usted tiene que pedir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasaba con Corintios? Corintios era un pueblo en donde, escuchen, hermano, porque lo que pasaba era lógico. Nosotros somos hispanos y tenemos nuestra cultura, ¿verdad? Ellos tenían una cultura que les habían enseñado los griegos de que el cuerpo no importaba si pecaba. Escuchen, el cuerpo no le hace nada que peque. Lo que importa es tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenían los templos de los corintios? Tenían prostitutas adentro y tenían relaciones sexuales con las prostitutas dentro del templo. Porque eso era normal para ellos. Entonces viene Pablo y no les dice, ustedes necesitan el Espíritu Santo para dejar de estar con las prostitutas. Miren lo que les dice. ¿Qué les dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban sellados por el Espíritu Santo, pero culturalmente seguían haciendo un pecado que ellos no tenían asimilado en su cabeza que eso era pecado. Entonces, se rompe la doctrina esa de que vienen y dicen, no, usted hay que sacar el diablo, porque pecó, no, porque no. Inclusive lleno del Espíritu Santo, nuestra cultura nos puede hacer vivir en pecado. Pero Dios va a venir y va a corregir eso. No es que nosotros digamos salir verdad. No, yo digo que nuestra cultura no es que le damos para adelante, no. Vino Pablo y puso las cosas en orden. Pero no dijo, voy a orar, voy a pedirle al Espíritu Santo que esté sobre ustedes. Dijo, ustedes son templos, ustedes están sellados, ustedes están llenos del Espíritu Santo. Ustedes lo que necesitan ahora es dejar eso cultural. Eso está mal. Lo demás, Dios lo va a seguir haciendo. Porque somos hombres, no somos ángeles. Y tenemos que cambiar nuestra cultura también. No le dijo Pablo, si tuvieran el Espíritu Santo no estarían así. No le dijo eso. Dijo, ustedes están llenos del Espíritu Santo. Esta es una verdad que nos hace libre, hermano. Nos hace libre completamente. Saber que Dios nos escogió
habitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí, que soy malo, que no sirvo para nada, pero habita en mí. Y cuando habita en mí, tengo la libertad que tienen los hijos de Dios. Pero ojo, Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis, no pongas a dormir, no entristezcas el Espíritu Santo, obrando de manera así. En Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Es decir, ¿podemos apagar el Espíritu Santo? Claro. Si vertimos el agua del pecado sobre el fuego del Espíritu Santo, lo apagamos. Pero no se va de nosotros. No se va. Porque fuimos sellados. Cada creyente posee el Espíritu Santo en su totalidad. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más. Vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo. Y esta es la doctrina bíblica. Miren, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, venga y beba. Crea y beba. A ver, ¿hay algún requisito? Creer. Y después beba. No hay que hacer el cursillo, no hay que hacer nada. Cree y bebe. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree, correrán ríos de agua viva. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, el que cree, recibe el Espíritu. En su totalidad. ¿Quiénes reciben el Espíritu? Los que creen, en su totalidad. No tenemos que hacer otra cosa más. ¿Por qué? Porque es un mandato. Ser lleno. ¿Sí? Ser lleno del Espíritu. Miren, en el Nuevo Testamento hay 7 referencias del bautismo del Espíritu. Ninguna de esas 7 referencias está en modo imperativo, como ser lleno. Escuchen, están las referencias, fueron bautizados, recibieron, estuvieron, pero no fue una orden de Dios para que todos copiemos eso así. La orden es ser lleno. Para todo el que cree, ser lleno. ¿Ven? Y esto ocurre en el momento de la salvación. La salvación hace la obra. Nunca se le ordena a usted ser sellado por el Espíritu. ¿Se le ordena? ¿Que tiene que orar y decir, Señor, séchame por el Espíritu? No. En Efesios 1 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando nos salvó. Fuimos sellados por Él. Ya lo hizo. Nosotros no lo tenemos que hacer. Él ya lo hizo. Nosotros no nos tenemos que preocupar. Por eso, Efesios 5:17 es tan importante ser llenos. Es tan bonita la palabra. Y la palabra ser lleno se traduce de poleio y significa un viento que sopla una vela y la infla. Es decir, un viento que mueve el barco para donde quiere. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos mover por el viento de Dios para donde Él quiere. Ser lleno del Espíritu Santo es ser el parte de Dios y ser utilizado por como Él quiere. No se mueve en su propia carne, no se mueve en sus propias ideas, no se mueve en sus propios ideales, no se mueve en su propia voluntad, se mueve a través del Espíritu Santo. Y hay una segunda opción de lo que significa. Y esta ilustración significa ser impregnado. Usted cuando agarra la sal o pone azúcar sobre algo, dulce que está en wow, qué salado que está esto, ¿sí o no? Eso tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, para que cuando cualquiera que viene a nosotros y se presente y usted le hable y dice, wow,
esta persona está impregnada de Jesús. Es como si hubiese estado hablando con Cristo. Es movido del Espíritu Santo. Y usted puede darle de ese Espíritu Santo al que sigue. Porque en ese mismo pasaje que vimos, si alguno tiene sed, beba a mí de su río, y después dice que de su interior saldrá el agua viva para otros. Usted va a ser el que lleve el agua viva para otras personas. Eso es tan importante, ser impregnado, como cuando usted está feliz, ¿verdad? Juan, cuando vino tu esposa, estaba feliz. Sin embargo, cuando se enfermó tu cuñada, te había invadido el miedo, el dolor, la tristeza. Nosotros, hace casi 2 años, Valen y Nelly me habían rentado que fueran a un lugar en el campo para mi cumpleaños. Llegamos el domingo y le dijimos al vamos a venir porque vamos a estar en el campamento porque es mi cumpleaños. A la mitad de semana se enfermó mi hija. 4 operaciones. Quiero ser cáncer, que puede morir si le tratamos el páncreas. En un segundo somos impregnados de miedo. Y eso mueve nuestras vidas. Y esto significa, sí, que nosotros seamos de tal manera impregnados que nosotros nos dejemos mover solamente por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es la orden? Está diciendo. Ahora, si yo le digo, Dios de vino, que dame esta botella de vino, ¿qué es lo que va a tener que hacer Jocelyn primero? ¿Cómo? Vaciarla. Para ser llenos del Espíritu, tenemos que vaciarnos de nuestros pecados. Tenemos que vaciarnos de nuestro egoísmo, de nuestro yo, de nuestro egoísmo, hermano. Destruimos lo que más amamos por nuestro egoísmo, por no dar un paso y decir, me equivoqué. ¿Cuál que menos hombre voy a ser porque dije me equivoqué? Perdón. Nosotros necesitamos ser vaciados de todo esto para que Dios nos llene del Espíritu Santo. Y entonces cuando nos llena del Espíritu Santo, nos mueve por lado. No es casualidad que Pedro quería estar continuamente al lado de Jesús. Vamos a la montaña. ¿Cómo? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahí lo ve caminando sobre el agua. Y dice, Pedro, el maestro, se sale caminando sobre el agua. Pedro había vivido toda su vida de marinero. Había sido pescador, conocía este mar como la palma de su mano, pero nunca había caminado sobre el agua. Solamente caminó sobre el agua cuando vio a Jesús. Sucedían milagros cuando él. Entonces quería estar al lado de Jesús porque sucedían milagros. Pero cuando se descuidaba un minutito, decía, apártate de mí, Satanás, porque nada tienes que ver conmigo. Oh, te dejaste usar tu boca por el demonio. Y es importante ver la vida de Pedro, hermanos, cómo se dejaba guiar. Estaba Jesús orando, todos duermen, y viene a lo mejor una legión de soldados romanos. ¿Saben que eran 1000? A detener a Jesús. 1000. ¿Cuántas veces? ¿Qué posible? Vienen 1000 soldados a detener a Jesús. Y Jesús los mira. ¿Y qué pasó? Se cayeron todos. Se cayeron. Toda la legión se cayó para atrás. Pero ahora sí. Saca la espada, uno solo contra 1000. Vengan nomás. Y ahí nomás le cortó la oreja a uno. ¿Por qué tenía esa valentía? Porque estaba con Jesús. Porque a los próximos 900, porque me los miren, se caen. Se caen. Pero miren, se separó un poquito de Jesús. 50 metros. Vos estabas con él. Yo no lo conozco. ¿Cómo lo conocéis? 50 metros separados. Es decir, separados de Dios somos unos cobardes asquerosos.
¿Cómo hizo ahora Pedro para dejar esa cobardía de lado? Descendió el Espíritu Santo. Es decir, estar lleno del Espíritu Santo es tener a Cristo con nosotros. Y con Él somos multitud. Con Él somos multitud. Y con Él no tenemos miedo. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicciones. Pero no temáis, mi pequeño rebaño, porque a mí me ha complacido daros el reino. Amén. Pongámonos de pie. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Casa de Oración. Nosotros no somos nada, Señor. Te pedimos siempre, en todas nuestras oraciones, que nunca nos apartemos de ti. Sabemos que apartados de ti no somos nada. Sabemos que fuera del cuerpo de la iglesia no podemos existir. Sabemos, Señor, que cada uno de los miembros de Casa de Oración somos hombres que erramos, que tenemos problemas, que podemos fallar. Pon en nuestro corazón un corazón que se destruya el ego, que se destruya el querer tener la razón y que solamente esté sobre toda Casa de Oración tu palabra. Tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice esta semana, que podamos tener el martes y el miércoles las últimas 2 clases del libro y que el sábado podamos pasar un hermoso tiempo en familia, compartiendo. Hemos invitado al pastor que es ciego para que esté el sábado con nosotros allá. Y si pueden hablar con él habla inglés, pero para que vean la presencia de Dios, del Espíritu Santo que tiene ese Señor. Él va a estar compartiendo con nosotros allá y vamos a poder tener un tiempo en familia, como la familia que somos en Cristo Jesús. Ayúdanos a regresar con bien a casa y que nunca nos separemos de ti. Amén. 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 Bendiciones a los que están en internet. Amén. Gloria a Dios. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿O está acá con los niños? No, si vale, Meli me dijo, pero no me la traje. Vamos a hacer como hacemos siempre, hermanos, con los niños, con la canasta, y que cada uno le ponga una ofrenda para que Meli me dijo, no te vas a olvidar de orar. ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera? Qué buena. ¿Viene Jesús? ¿Viene chicos? Dice la palabra, dejar que los niños vengan a mí. Amén, porque de ellos es el reino. Y siempre es un placer poder ver crecer a nuestros niños en la iglesia, como también es un gran dolor cuando se van por algún motivo. Y siempre tenemos que cuidar su corazón y dar testimonio de que Él es un Dios de amor. Te pido por su vida, Señor. ¿Cuántos años? 6 añitos. Te pido que en estos 6 años ella pueda ser instruida por el Espíritu, ella pueda recibirte en tu corazón y conocerte día a día para poder estar en tu camino. Que nosotros, Señor, cada uno de los miembros de Casa de Oración podamos ser parte de su familia y que ella se sienta amada en este lugar. Y que siempre quiera venir a la iglesia
cada domingo, cada día que intentemos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz, feliz cumpleaños del Juan para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que tu bondad te dé la vida, salud y felicidad. Aleluya, gracias que tu amor y paz, al tuyo Juan te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que te dé la vida, feliz felicidad. ¿La canasta? Ahí está la canasta, para que le pongan una ofrendita. Amén, Dios sea.